Buenas tardes, doctor Douglas Molina. Mi nombre es John Andrés Pérez Alvarado, estudiante del programa Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. A distancia, el día de hoy voy a hacer la sustentación para el tercer corte con referente a la pregunta ¿cómo se podrá relacionar el fenómeno de la ideología de género con la cultura política en América Latina? Empiezo por decir que la ideología de género no tiene una base científica, por eso es una ideología. La realidad y la ciencia la contradicen continuamente. Sus orígenes están en los postulados del feminismo, dando paso al término de género. Ser madre era un rol social que la oprimía socialmente a la mujer, donde el culpable era el varón y las estructuras patriarcales y machistas, donde odiaban al hombre por ser opresor. La mujer debía ser como los hombres, eliminando la maternidad, considerando el aborto como un derecho. Dado que tiene como base la visión de un grupo determinado con unos intereses concretos, carece de la objetividad de la ciencia. En el caso de la ideología de género nace del deseo de la reivindicación de la importancia de la mujer y los roles que ella pudiera desempeñar en el conjunto social, frente a una sociedad patriarcalista que le negaba numerosos aspectos de la dignidad y numerosos derechos, presentándola como un ser por naturaleza inferior al varón. Uno de los principios de la ideología de género es el siguiente: en definitiva, la sociedad nos construye como varón o mujer. Nuestro cuerpo no tiene ninguna relevancia en la determinación de la masculinidad o la feminidad. Es la cultura la que crea la verdadera naturaleza de todo individuo. Aquí es donde ya comienza a tener una convergencia con referente a la pregunta. La expresión ideología de género es una construcción ideológica en sí que viene promoviendo la Iglesia Católica desde finales del siglo pasado. Es la expresión que han elegido para hacer referencia a todos los avances que se han logrado desde los feminismos y la comunidad LGTBI hacia la igualdad de género y surgen como relación con los avances logrados en la conferencia de la población del Cairo y la plataforma de acción de Beijing en 1995. Los grupos conservadores y fundamentalistas sostienen que el feminismo creó la ideología de género, que es un medio de atacar a la familia y los valores de la sociedad. La base de su afirmación es que el feminismo habla de género e ignora la realidad natural del sexo, yendo de esa manera, según estos grupos, contra la realidad científica y natural de la diferencia sexual. Para lo cual, el autor Renzo Faxini afirma, manifiesta que se debe en su escrito Ideología de Género en América Latina. Afirma, manifiesta que se debe seguir el ejemplo de Estados Unidos y Europa, la cual consiste en infiltrar la cultura en el ámbito educativo de la producción intelectual, haciendo énfasis en los medios de comunicación social, enfrentando a las comunidades cristianas, desenmascarando la terminología y el lenguaje ambiguo, el cual debe ser evitado. El autor Valladares, en el escrito La ideología de género en América Latina, afirma, los vehículos predilectos para trasladar sus propuestas han sido los parlamentos, los medios de comunicación y los centros educativos. La puerta por donde ha ingresado esta ideología a la religión ha sido principalmente a través de los conceptos de igualdad de género y salud sexual reproductiva promovidos por los movimientos feministas más radicales, donde ciertos sectores de la izquierda radical han impulsado en América Latina diversas alternativas legislativas para reformar las leyes que posibiliten la legalización del aborto y los matrimonios entre personas del mismo sexo. Sin embargo, en la región se han encontrado resistencia de sectores moderados del espectro político social cristiano, socialdemócratas, de conservadores y cristianos. Los promotores de la ideología de género también han recurrido a la utilización de las instancias judiciales, presentando demandas y requerimientos, como en casos de en contra de la discriminación y la defensa de los derechos humanos. El autor Ricardo Grande y Eva Brunner, en el escrito Los enemigos del género en América Latina, afirma, la inclusión del enfoque de género en algunas políticas públicas de países de América Latina han generado una respuesta conservadora en la esfera regional. Grupos y organizaciones cercanas a la Iglesia Católica y la evangélica aunan fuerzas para hacer frente a lo que se llama la ideología de género, en un difuso término que siguen defienden buscar destruir la familia, el matrimonio, desdibujando la diferencia entre hombre y mujer. También se plantea una exposición frontal con la diferencia entre hombre y mujer, también como tal se refiere a que atenta contra el matrimonio entre personas y personas del mismo sexo, la opción igualitaria y el aborto. Especialistas en género han encontrado que partidos políticos asociados a agendas conservadores han identificado en esos discursos que mueven opiniones y los medios se le puede dar votos en un discurso que manifiesta con mis hijos no te metas.
Autor Carla Díaz, en el escrito El nuevo fantasma que recorre América Latina, la ideología de género. Afirma, manifiesta que es un espectro que amenaza con destruir a las familias, homosexualizar a los niños y niñas y prácticamente acabar con la civilización occidental. Detrás de la estrategia discursiva y de la ideología de género, que esta idea es la que a la desigualdad no es solo natural, sino que también necesaria para las sociedades. Decir que a las mujeres naturalmente les corresponde estar en casa, cuidar a los hijos y ser madres, mientras que a los hombres les toca ser proveedores, tener el poder político y económico, y estar en lo público es una concepción ideolizada que perpetúa en el sistema del poder. En Colombia, el triunfo del no plebiscito sobre el acuerdo de paz entre el gobierno y la FARC se debió en gran medida a la intensa campaña del desprestigio que afirmaba este documento, en el cual se promovía la homosexualidad y el aborto, donde los grupos evangélicos representados es aproximadamente 2 millones total de votos que colocaron en su momento, teniendo una gran participación como tal. El autor Estefanía Vera Barba, en el escrito La verdadera ideología de género, afirma, el autor manifiesta que la ideología de género es una corriente de pensamiento que supuestamente lleva a negar la diferencia natural que existe entre hombres y mujeres y que están permeando las leyes de las múltiples países. El autor Pedro Brier, en el escrito La ideología de género es una construcción ideológica de los grupos fundamentalistas, afirma, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reiteró su idea de combatir la ideología de género siendo un elemento central de su política, la cual traduce que viene a combatir la educación sexual integral, el matrimonio igualitario, los derechos de las mujeres jóvenes y niñas, los avances en los derechos sexuales y reproductivos, entre otros. Básicamente lo considero de la siguiente manera, doctor Douglas. En las pasadas elecciones aquí por la alcaldía de Bogotá, existía mucha contradicción, se escuchaba hablar con la población, con la ciudadanía, donde no estaban de acuerdo por la situación sexual, su posición sexual de la alcaldesa electa, lo cual para mí no tiene nada que ver, porque lo más allá, lo importante es que desarrolle un buen trabajo en la alcaldía. Muchas gracias, doctor Douglas.